muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús muere por nosotros. Desde la cruz, Jesús muestra su amor pidiendo perdón por sus acusadores y verdugos. Por lo tanto, Dios espera que su pueblo redimido, su iglesia, sean conocidos por amor. Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En estos conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13, 34 al 35. Gloria al Señor, Brother George. Un aplauso al hermano Jorge. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, feliz Día de los Padres a todos. Ojalá y estén gozando de las bendiciones del Señor y ya tengan por ahí listo el carboncito, la lumbrita, listo para aventar unos pinchos. Nomás los puertorriqueños y los de la familia de fe saben lo que son los pinchos, ¿verdad? Que vienen siendo como unos shish kebab, algo así, ¿verdad, hermano Alfredo? Pero gloria al Señor, hermanos, estamos celebrando en este día nuestro Padre Celestial y de paso pues también nos alcanzamos un poquito todos nosotros. Así que gusto en ver los que llegaron ahora, bienvenidos, qué buenos que están con nosotros, que se gocen del compañerismo de los hermanos y desde luego de la presencia del Señor. Y mandamos un saludo a aquellos que están por ahí en casita, viendo por ahí por medio de Facebook Live. Saludo a todos, por ahí vi al hermano Víctor Sánchez, bendiciones, hermano, Dios me los bendiga. Y no sé quién más está por ahí viéndonos por medio de Facebook Live. Que la pasen muy, muy, muy feliz en este día. Belencita me regaló en este Día de los Padres, la mamá de Belencita no se podía aguantar de darme los regalos. Y me trajeron una tacita que por ahí la pongo en Facebook para que la miren. Una tacita donde está un retrato que casi me parezco yo, ¿verdad? Y Belencita en mis brazos abrazándome así que está conmigo, ¿verdad? Como cuando la cargo. Es una tacita para tomar café, ¿verdad? Y entonces dice Belén y papá, Belén y Daddy, ¿verdad? Entonces estoy muy contento que estoy celebrando una vez más el Día de los Padres con una hija nuevecita, ¿verdad? De 1 año, aunque tengo mi hija y mi hijo Emilio, mi hija Sandrita y mi hijo Emilio, ¿verdad? Que son ya adultos. Pero hermanos, hay algo que el Señor nos dio a nosotros como padres, como varones. ¿Sabían ustedes que la Belencita se despierta y quiere inmediatamente, me mira a mí, me da la sonrisa más grande y hace como ella dice, ¿verdad? Ella dice daddy o dada, ¿verdad? Y me apunta y me da la sonrisa más dada y está listo para que yo la agarre y para salirnos, ¿verdad? A caminar. Pero cuando ella anda, hermanos, caminando, está agarrando mucha confianza, anda caminándose, moviéndose y está haciendo bastante bien. Pero cuando ella se agarra de mi dedo, le gusta agarrarse de mi dedo, cuando ella se agarra de ese dedo, hermano, ella se vuelve invencible. En otras palabras, cuando ella anda agarradilla del dedo, ella está parada arriba de la cama, y ella está agarrada del dedo, hermano. Ni siquiera titubea para dar un paso en el aire. Está agarrada de su dada. Está agarrada de su papá. Y yo me maravillaba, hermanos, de cómo la confianza que ella le da se vuelve invencible cuando ella está agarrada de la mano de su papá. Y yo creo, hermanos, que eso es precisamente el sentir que Dios nos da a nosotros cuando nosotros estamos agarrados de su mano. En realidad, Él nos tiene en su mano y dice, nada ni nadie te podrá separar de mi mano. Y quiere que caminemos
con esa confianza de que somos invencibles, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. En este día no solamente quiero tocar acerca de los padres, sino en realidad a cada hijo, cada hija del Señor, de que el Señor quiere que estemos en confianza, siempre agarrados, siempre sabiendo que no solamente que nosotros lo estamos agarrando, sino que Él nunca nos va a soltar. Él dice, nada ni nadie te podrá separar de mi mano. Nada ni nadie te podrá separar de mi mano. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así que vamos a seguir adelante, hermanos, de siendo conocidos por amor. Y quería solamente ser un poco breve en algunas cosas y después dejarlos que se vayan a que sigan celebrando con la familia, que sigan celebrando con sus seres queridos, ¿verdad? Pero recordaba, hermanos, que años atrás, en los principios de los 70, fui a visitar diferentes iglesias. Era nuevo para mí, ¿verdad? El camino del Señor. Entonces, cuando llegábamos a un lugar, siempre íbamos a visitar una iglesia. Y me acuerdo que fuimos a una iglesia, hermanos, y al llegar a la puerta, tenía un rótulo, tenía un anuncio ahí grande, y decía, estas personas no son bienvenidas en este lugar. Después decía, no permitimos. Les digo que me impactó, porque yo creo, hermanos, que en la casa de oración, en el lugar de adoración al Señor, todo mundo es bienvenido, amén. No queremos recibir a nadie en la puerta. Usted no puede entrar, usted no puede entrar, usted no puede entrar. Sin embargo, en ese lugar de reunión, uno de ellos fue por allá por Houston, y tenían ese rótulo, ese anuncio, y decía, número 1, no permitimos mujeres en pantalones. A estas personas no. No permitimos mujeres con faldas cortas que no le lleguen al tobillo. No permitimos mujeres con pintura en la cara. No permitimos mujeres con pelo corto. En nuestro día, hermanos, pues vaciábamos las iglesias, ¿verdad? Fue algo nuevo para mí, y decía yo, qué gente tan seria, ¿verdad? En lo que ellos creen. Entonces, lo que ellos estaban haciendo, hermanos, estaban desarrollando una cultura, una atmósfera. Ellos querían ser considerados o conocidos como la iglesia donde las mujeres se visten de esta manera, donde los hombres se visten de esta manera, porque después se fueron a los hombres y dijeron, no permitimos hombres con pantalones muy apretados, no permitimos hombres con el pelo largo, no permitimos hombres con diferentes cosas también. Les digo que nunca más regresé a esa iglesia o a ese lugar de reunión, porque me dijeron aquí, yo en ese tiempo, hermanos, pues eran los 70s, y en los 70s se acostumbraba que el pelito nos lo dejábamos crecer así, ¿verdad? Un poquito, y que nos cayera arriba de las orejas, de los oídos. Entonces yo no traía el pelo muy largo, pero sí lo traía medio oreja, así que no me corrieron, pero algunos me echaron un vistazo así, pasa o no pasa, ¿verdad? Pero nadie se animó a echarme para afuera. Ya estábamos ahí, así que pasamos. Pero ellos querían ser conocidos. Nosotros somos la iglesia que tenemos esta cultura, y nuestra cultura está basada en lo que se mira externamente. Eso era. Nosotros somos los que nos conocemos por cómo nos vestimos, por cómo nos vemos. Y yo no los voy a juzgar, sí los juzgué en ese tiempo, estaba muy joven, ¿verdad? Y dije mi dicho favorito para los otros de Monterrey, pues estos, ¿verdad? Pues ¿qué traen estos, verdad? Pero bueno,
como quiera aguantamos allí el servicio y después ya nos salimos. Nunca más volvimos a regresar. En ese mismo tiempo, hermanos, salió lo opuesto a eso. Y era un grupo de personas que salieron, que dijeron, aquí usted puede venir como usted quiera. Usted puede venir en traje de baño, puede venir en chores, puede venir con zapatos, sin zapatos. Y en aquel tiempo, hermanos, sobre todo en la congregación o la denominación donde nos reuníamos, si usted iba a ir a la iglesia necesitaba ponerse un traje, ¿verdad? Que usara saco, que usara corbata y que anduviera muy bien arregladito, ¿verdad? Yo le doy gracias al Señor, hermanos, que yo no me tengo que vestir así. Porque, oiga, cómo me molestaban a mí esas corbatas, por años usando las corbatas, así que ni podía ni respirar. Cali, cuando me pongo la corbata, me dijo la hermana Nerly una vez que me dio con corbata, ay pastor, pensamos que era algún doctor o algo que nos vino a visitar, ¿verdad? Cali, cuando me la pongo, hermanos, pero ya no nos identificamos por cómo nos vemos, sino en realidad nos identificamos por lo que somos. Amén. Entonces salió un grupo, hermanos, que decía, aquí puede venir como usted quiera, lo que sea, está bien, perfecto. Lo que pasa es que algunos, aún los pastores o los maestros, los líderes, se fueron a un extremo, a manera que usted podía ver al maestro o al pastor enseñando con un puro aquí, hablando, hojeando la palabra del Señor y fumándose un puro o un cigarro. Tenía esa libertad, pero creo yo que eso ya estaba un poquito al extremo, ¿verdad? Y después de eso todavía hubo algunos que mientras estaban enseñando tenían su copita de su vino favorito y estar echándose su traguito para estar enseñando la palabra del Señor. También tenían esa libertad. Lo que yo creo acerca de eso es esto, hermanos. Como yo no he influenciado a nadie con mis poderes personales para que se entreguen a Cristo, lo único que yo he hecho es hablar de la palabra del Señor, compartir la palabra del Señor. Lo que causó que una persona se entregara a Cristo fue el Espíritu Santo, no fue el hermano Laredo. Fue el Espíritu Santo. Yo lo que digo, yo abro mi boca y yo comparto la palabra del Señor. Pero el que causa la obra, el que transforma la mente, el corazón, es el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo es el que transforma, el que cambia, yo confío que yo no tengo que estarle dando en la cabeza a la gente con mis propias creencias de cómo se deben de vestir o qué es lo que deben de hacer. Yo confío que el Espíritu Santo les va a guiar qué hacer y qué no hacer. Por eso les he dicho anteriormente, yo no les voy a decir que tú necesitas dejar de tomar, que necesitas dejar de hacer drogas, que necesitas de hacer esto o aquello. El Señor te quiere tal y como estás. Porque una vez que tú te entregues al Señor, lo que Él no quiera, que no te está beneficiando en tu vida, Él te va a guiar a eso. Y cuando el Señor te retire eso de tu vida, ni siquiera lo vas a echar de menos. No va a ser una carga, no va a ser un problema, porque te diste cuenta que el Señor te estaba ofreciendo algo mejor. Amén. Así que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar cómo vestirnos, qué hacer, qué no hacer. Es el Espíritu Santo, yo voy a enseñar. Así que denle un aplauso al Señor por eso. Ahora bien, hermanos, Jesucristo vino en el tiempo de que también había una cultura muy fuerte. Era la cultura de no toques, no hagas, no esto. Era la cultura de no hacer, de reglas. El pueblo religioso de ese tiempo estaba tan fuerte, hermanos. Es más, le digo, esa fue la persecución a Jesús. Si usted se fija, hermanos, cuando venían esta gente religiosa, venían y le decían a Jesús, oye, ¿por qué dejas que tus discípulos anden buscando algo de comer en el día de descanso? Oye, ¿por qué les es permitido a ustedes andar sanando gente en el día de descanso? O sea, la regla era mucho más importante que un acto de misericordia. Y el Señor una y otra vez les dijo, hipócritas, así lo dijo, hipócritas, ustedes están poniendo cargas que ni ustedes mismos pueden cargar. Dice, ¿qué tanto de ustedes que si su burrito se les cae en un pozo en el día de descanso, no van a ir, lo van a sacar del pozo? Sin embargo, ustedes no quieren ministrarle a alguien
proveerle a alguien, bendecir a alguien. ¿Sabían, hermanos, que algunos llegaron a la conclusión que si su papá o su mamá, vamos a decir que eran ancianos y tenían necesidad, y como estas personas eran mezquinos, eran tacaños, eran egoístas, entonces si había una necesidad, todo lo que le tenían que decir a su papá o a su mamá, esto es apartado para el Señor. Era lo que tenían que decir, no lo tenían que dar, simplemente tenían que decir apartado. Muérete de hambre, esto es apartado. Y el Señor les habló de eso. Dijo, ¿qué es mejor? Sacar a tu asno del hoyo, pero dejar que un hermano, que un pariente que está en necesidad, ignorarlo porque creamos una regla. Entonces el tiempo que vino Jesús, hermano, estaba lleno de reglas. ¿Se acuerdan aquella ocasión que pescaron a aquella mujer? Yo me pongo a pensar, ¿cómo pescaron a aquella mujer en el acto de adulterio? No lo dudo yo que plantaron a alguien. Pero sin embargo ellos la pescaron en ese acto. Van y la avientan delante de Jesús. Jesucristo escribe algo en la tierra y dice, el que esté libre de culpa, que aviente la primera piedra. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? El Espíritu Santo comenzó a hacer la obra y comenzó a revelarles que en este mundo nadie podemos criticar, nadie podemos acusar a nadie, porque todos tenemos algo en lo que hemos fallado. Así que uno a uno se fueron yendo. Es cuando Jesús hace la pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No están, se fueron. Jesucristo dijo, ni yo te condeno. Entonces Jesucristo, hermanos, vino en ese tiempo, en esa cultura de religiosidad, de reglas, de no toques, no hagas, no esto. Y Jesucristo vino a traer otra cultura. Y es lo que queremos hablar, hermanos, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y nosotros tenemos la cultura que Jesucristo vino a establecer. Y yo creo que este mensaje es muy apropiado para ahora, hermanos, por causa de que Jesucristo vino y vino como un campeón. Vino a traer una nueva cultura, y la nueva cultura que se estableció, hermanos, me acuerdo, por eso les comentaba acerca de Belencita. Belencita se agarra de mi mano, hermanos, y es invencible. Esa muchacha no tiene miedo. Esa muchacha le piensa cuando no se está agarrando de mí o de su mamá, pero cuando se está agarrando de mi dedo, hermano, no le tiene miedo a nada. Y eso es precisamente lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Qué fue? Dijo el Señor, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y si nosotros sabemos que estamos agarrados de Dios, entonces somos más que vencedores. Y les daba esa ilustración, hermanos, porque desde entonces se comenzó una cultura nueva. Y la cultura venía de las personas, o sea, la reputación venía de que lo que sobresalía era que esa persona había tenido contacto con Jesús. Miren lo que dice la palabra del Señor en Hechos, hermanos, el libro de Hechos, en el capítulo 4, verso 3. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, o sea, eran personas no educadas, eran personas humildes. Dice, se maravillaban y le reconocían como que habían estado con Jesús. Déjame decirte, qué reputación tan poderosa. Ese versículo me impresiona a mí. Yo quiero que la gente nos reconozca porque hemos estado.
hemos tenido contacto con Jesús. Así como la ilustración que les daba de Belencita, que se agarra de mi dedo, ella ha estado con su papá, por lo tanto, ella es más que vencedora. Yo he estado con Jesucristo, tú has estado con Jesucristo, hemos tenido contacto con nuestro Padre Celestial, por lo tanto, somos reconocidos de esa manera. Ahora bien, hermano, no somos reconocidos que somos pleitistas, que somos, ¿cómo le dicen? Temerarios, que no, en otra palabra, que no le tenemos miedo a nada y que nos metemos en pleito y nos metemos a cosas porque hemos estado con Jesús o porque Dios está con nosotros. Somos conocidos porque hemos estado con Jesús y hemos sido influenciados con la presencia, con la influencia del carácter de Cristo Jesús. Ahora bien, notemos una cosa, hermanos. El comportamiento y apariencia exterior de nosotros son influenciados por una experiencia interior. Lo repito. Cómo nos comportamos y cómo nos mira la gente es visto por causa de la experiencia interior que hemos tenido con Cristo Jesús, con el Señor. La cultura de Jesucristo es intencionalmente buscar el favor del Padre en obediencia y dedicación total para hacer su voluntad. ¿Lo repito? La cultura que nos dio Jesucristo es una cultura que buscamos el favor de nuestro Padre Celestial en obediencia y nos dedicamos totalmente a hacer y a buscar su voluntad para que la presencia y la guianza del Espíritu Santo esté guiándonos, esté dirigiéndonos cada instante de nuestra vida. Yo creo que se lo voy a tener que poner por ahí en Facebook o algo, ¿verdad? Para que lo puedan memorizar y recordarte de esto. En otras palabras, hermanos, lo que Jesús influencia en nosotros es el deseo de agradar a Dios, de buscar su voluntad y buscar su espíritu para que nos guíe en todo lo que hagamos. Eso fue lo que Jesucristo hizo. ¿Se acuerdan, hermanos? Dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Una y otra vez deja eso, porque nos conviene hacer la voluntad de mi Padre. Deja eso. Y van a ver en la vida de Jesús, dice que Él venía a hacer lo que el Espíritu Santo le guiaba a hacer. Él no vino a hacer, Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad. Yo estoy aquí para cumplir la voluntad de mi Padre Celestial. Esa es la influencia que Él nos ha dejado. Fíjense lo que dice, hermanos, en Lucas capítulo 19, verso 10. Jesucristo vino como un campeón a buscar cualquier necesidad para rescatar y salvar. Y dice en este versículo, Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino como un campeón. Y yo sé, hermanos, que hemos oído la palabra campeón cuando los muchachos corren en una carrera y el que gana esa carrera, él es el campeón. Oímos de eso. Pero esa palabra, hermano, la raíz del campeón era por decir, si ustedes se acuerdan de las historias, ¿verdad? De los cuentos de príncipes y de princesas, el campeón era aquel caballero, ¿cuál es la palabra, verdad? Como los tres mosqueteros, hermanos, como ese tipo de personas, como ¿quién era? El Corazón de León, si han leído historias de esas. Lo que venía pasando, hermanos, es que ellos andaban buscando a alguien que fuera liberado en las historias. Por eso Walt Disney ha trabajado tanto, ¿verdad? Porque siempre miran la princesa que necesita ser rescatada y siempre enseñan al príncipe que va a venir y la va a rescatar.
Entonces se esperaba que había por allá aquella torre donde habían secuestrado a aquella princesa, aquella joven, estaba encerrada ahí. Tenía que venir alguien y pelearle al león o pelearle al enemigo, pelearle al villano y libertar a aquella joven que estaba cautiva. Desde luego el final y vivieron felices de ahí para adelante, que dice en inglés, and they live happily ever after, ¿verdad? Pero el pensamiento de campeón, el pensamiento de héroe, ese es. So, Jesucristo vino, hermano. Cuando Jesucristo vino, Él vino a buscar. Y si ustedes miran de esas historias y han leído al rato que después que lean, hermanos, aquí va este campeón. ¿Se acuerdan del Quijote de la Mancha? Algunos leyeron que el Quijote de la Mancha, ¿verdad? Algunos no saben ni qué era. Dice, ¿cuál era la mancha? ¿Y por qué no se lavó, verdad? Para que se le quitara la mancha. No, ese era el apellido, ¿verdad? Pero el Quijote de la Mancha, hermanos, él iba en su caballo que era Rocinante. Ah, gracias. Yo sabía que Dianita me iba a salvar. Rocinante, ¿verdad? Y su princesa que iba a rescatar era Dulcinea. ¿Estoy bien? Era Dulcinea. Entonces, pero sin embargo, él iba en su caballo, ¿verdad? Con su fiel escudero, Sancho Panza. Entonces él iba buscando a alguien que necesitara un campeón para traer esa libertad, para traer esa bendición, por decir, para pelear por los que no podían defenderse, para defender a los indefensos. Ese es un campeón. Jesucristo, hermano, es el campeón de campeones, el rey de reyes, el príncipe eterno que vino a desbaratar la obra de Satanás, la obra del pecado, la obra que el mundo y todos nosotros habíamos sufrido. Y Él, como un campeón, tomó nuestro lugar en la cruz, derramó su sangre y venció al pecado, venció la muerte, venció a Satanás, venció al mundo. Dele un aplauso fuerte al Señor. Y ahora Él es nuestro campeón y nos ha liberado. Sin embargo, Él nos hizo su cuerpo. Todos nosotros que hemos creído en Él somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces Jesucristo, Él tiene su lugar en este día. Sin embargo, usted y yo somos el cuerpo de Jesús. Y el cuerpo de Jesús sigue haciendo la misma obra que Jesucristo, que Dios comenzó. ¿Están conmigo? Entonces el espíritu de la iglesia, el espíritu del cuerpo de Cristo, la atmósfera, la cultura, es lo que rodeaba a Cristo Jesús. Hermanos, ¿sabían ustedes que donde quiera que Jesucristo iba, siempre era rodeado de una multitud de personas que tenían necesidad, que tenían problemas, que la muerte los había afectado, que el pecado los había afectado, que la maldición de Satanás los había afectado, endemoniados, enfermos, muertos, necesitados, todo tipo de cosas. Pero sin embargo se arrimaban al campeón de campeones y una y otra vez Jesucristo solamente decía la palabra y aquellas personas eran libertadas, eran sanadas, eran resucitadas, eran restauradas. Por eso Él dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a enviar mi espíritu y vas a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero hermanos, el Espíritu Santo lo primero que hace es traer el espíritu de amor de Dios. Ahí están. El espíritu de amor. Porque si no amamos, no podemos sentir lo que Jesucristo sintió. Saben, hermanos, que cuando murió Lázaro y lo llamaron, él no fue inmediatamente. Él podía haber mandado la palabra, muerte, retírate de Lázaro. Y Lázaro no iba a morir, sino que él esperó. Y Lázaro murió. Y cuando llegó le dijeron, Señor, ya huele, es de días ya. ¿Qué fue lo que dijo? ¿No te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios?
Sin embargo, ahí vemos, hermanos, uno de los versículos más poderosos de la Biblia que dice, Jesús lloró. Y a mí eso me ha impresionado, porque Él es la resurrección. Yo no creo que lloró porque Lázaro se murió. A lo mejor lloró porque la muerte todavía estaba afectando a sus hijos, a su creación. Pero sin embargo Jesús lloró. Pero yo lo que miro, hermanos, es la compasión de Cristo. La compasión. Cuando perdemos a un ser querido, Él sabe lo que se siente. Cuando estamos pasando por una enfermedad, una dolencia, una lucha, una necesidad, Él sabe lo que es eso. Pero también Él sabe que Él está con nosotros y que Él es más que suficiente para ayudarnos, para salir adelante en cada situación. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, hermanos, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Leemos un versículo en Primera de Juan. Ahora en la mañana estuve ministrando y me dijo mi esposa, oye, ¿sabes que predicaste toda una hora? Dije, no sé, se me hicieron como 20 minutos a mí. No sé qué pasó, pero no les voy a predicar una hora ahorita, ¿verdad? Porque aquí sí estoy viendo el reloj. Así que, y me interesa que se regresen con sus familias y tengan buen tiempo y pasen buen tiempo con su familia, celebrando a su esposo, a su padre, a sus hijos. Se gozan en el Señor. Pero quiero que se vayan, hermanos, a 1 de Juan capítulo 5, verso 1. Y vamos a notar una cosa que dice el Señor aquí. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. La pregunta es, ¿qué es creer que Jesús es el Cristo? ¿Qué es creer que Jesús es el Cristo? Váyanse, hermanos, a Juan capítulo 3, verso 3. Juan capítulo 3, verso 3. Y miren lo que dice aquí. ¿Ok? Juan 3, verso 3. A lo mejor ya los muchachos ya lo pusieron allá arriba. Ya está ahí. Y dice esto. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo me maravillo, hermanos, todos estos años de predicar el Evangelio, que le pregunto a las personas, ¿usted ya nació de nuevo? Y me dicen, yo no sé, yo creo. Que le pregunto a usted, ¿usted ya nació de nuevo? Dice la palabra del Señor que el que no naciere de nuevo no va a entrar al reino de los cielos. Así que a mí como predicador, como ministro de la palabra, me interesa mucho que todos tengan el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Seguido me van a oír que pregunto, si usted se muere en este día, ¿usted está seguro que va a abrir sus ojos en el cielo? Y si no está seguro, pues es tiempo de asegurarnos. No podemos tomar un día y decir, yo no estoy seguro, pero bueno, ahí después a ver cómo me arreglo. No, ahora es el día de salvación, dice el Señor. Ahora, hoy es el día de salvación. Cualquier persona que lo está viendo por ahí en Facebook, también le recordamos, ahora es el día de arreglar cuentas con el Señor. Así que la pregunta, hermanos, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es nacer de nuevo? Y lo que es, hermanos, viene siendo que el nuevo nacimiento es todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Cuando usted cree que Jesús es el Cristo, usted va a experimentar el nuevo nacimiento. Ahora, digo, hermano, pues yo creo que yo sí creo que Jesús es el Cristo. Ok, le pregunto, ¿qué es Cristo? Pues Jesús, ok, pero ¿qué es Cristo? Esta palabra, hermano, se comenzó a usar
para el pueblo judío. La palabra Cristo dice Jesús el Cristo. Y el Cristo viene siendo, hermanos, Jesús el Mesías que fue profetizado, que tenía ciertos requisitos que tenía que cumplir. ¿Crees tú que Jesús es el Mesías que se profetizó en la palabra del Señor? Eso es lo que le estaban preguntando al pueblo judío. Ahora, el pueblo judío, acuérdense, hermanos, que pasaron por muchas cosas para que aprendieran a no tener otros dioses delante de ellos. Para cuando llegó Jesucristo, hermanos, parece que al fin habían aprendido la lección, pero la habían llevado a un extremo que ignoraron que Dios iba a venir y se iba a encarnar y iba a nacer en un pueblecillo llamado Belén. Y ahí iba a nacer de una virgen. Se habían olvidado de eso, que cuando vinieron aquellos magos a rendir honor al Mesías, al rey de los judíos que había nacido, la mayoría de judíos dicen, hemos visto algo ahí en las escrituras. Unas personas paganas tuvieron más revelación que aquellos que estaban metidos en las escrituras. Triste, ¿verdad? Pero aquellos no tuvieron problema en creer que aquellas profecías se estaban cumpliendo. Pero el pueblo que debería de haberlo estado esperando, estaban en ignorancia y muchos siguen en ignorancia hasta nuestro día. Así que creer que Jesús es el Cristo es esto. Lo puse en 6 cosas, a la mayoría se los enseñé con la mano, ¿se acuerdan? Que les enseñé con la mano. Número 1, si están tomando notas algunos. Número 1, quiere decir que Jesús es Dios encarnado. Eso es lo primero. Jesús es Dios. No es un Dios, no es un ángel, no es un arcángel. Es Dios. Es el mismo Dios. El que creó los cielos y la tierra, ese es Jesús. Número 1. Número 2. Jesús es Dios, número 1. Número 2, todo aquel, bueno, aparte de eso, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el nacido de Dios. Entonces, número 1, creemos que Jesús es Dios. Número 2, sabemos que creemos de todo corazón que Él nació de una virgen. Jesús no tiene padre humano, Jesús tiene madre humana. ¿Ok? María no nació de una virgen, Jesús nació de una virgen. ¿Ok? Los amo mucho, hermanitos, amigos, los amo mucho. Pero en ninguna parte de la Biblia, de cualquier versión de la Biblia, usted va a encontrar que María nació de una virgen. Jesús, la profecía, usted lee todo en el Antiguo Testamento, la profecía era que Jesús iba a nacer en el pueblo de Belén y una virgen se iba a encontrar que estaba esperando. Jesús. Número 3, Jesús nació sin pecado y en todos sus 33 años que estuvo en esta tierra nunca cometió pecado. Jesucristo no tiene pecado. Por toda la eternidad Jesucristo es sin pecado. ¿Por qué era necesario, hermanos? Porque una persona con un pecado no podía morir por alguien más para limpiar sus pecados. ¿Se entiende? Era necesario que el Cordero de Dios fuera sin mancha y sin arruga, sin pecado. Número 4, Jesús es el único camino que nos lleva a Dios. Jesucristo, no hay otro camino, solamente Jesús. Entiéndamelo, no todas las religiones nos llevan a Dios. No todas las creencias nos llevan a Dios. Porque solamente hay un nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, y ese es Jesús, el Hijo de Dios. Es el único. No hay otro camino.
porque Dios no iba a mandar a su Hijo para que fuera un camino más. Eso es ridículo, es tonto. Y Dios no tiene ni una pizca de ignorancia. Así que Dios no iba a mandar a Jesucristo para que viniera a ser el camino a Él, número 365. Número 5. Jesús murió y resucitó. Jesús murió, entiendan, hermano, no es como dicen los masones, que Jesucristo alcanzó ese nivel donde Él podía entrar a ese estado de concentración, que podía casi parar su corazón, que palpitara una vez allá cada una hora, y para que Él permaneciera en un estado como si estuviera muerto. No, Jesucristo murió. Hermanos, cuando Jesucristo murió, casi toda la sangre de su cuerpo había sido vaciada. Jesucristo murió. Pero gloria al Señor, porque al tercer día venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, y Jesucristo resucitó y está vivo. Amén. Gloria al Señor. Servimos a un Salvador que está vivo. Así que una vez que Jesucristo resucitó, anduvo aquí un tiempo, pero después ascendió al Padre y ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero Él nos dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, yo les voy a mandar mi Espíritu. Y Jesucristo envió su Santo Espíritu. Y ahora el Espíritu Santo es el que nos da poder, es el que nos aconseja, es el que nos guía, es el que nos habla, es el que nos da nueva vida. Dice, hermano, la palabra del Señor, el que no tiene el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, no es salvo. El nuevo nacimiento ocurre cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos de todo corazón que Jesucristo es el único que nos puede salvar, lo invitamos para que nos limpie y para que venga a nuestro corazón y tome el trono de nuestra vida, la rienda de nuestra vida. Y en ese momento el que viene es el Espíritu Santo y causa el nuevo nacimiento. En ese momento nuestra mente está siendo renovada, nuestros pecados han sido borrados y nuestro corazón duro está siendo transformado en un corazón suave de carne. Ahora tenemos misericordia, ahora tenemos amor, ahora sabemos amar sin tener que recibir algo. Porque antes lo hacíamos, ¿qué hay para mí? Ahora sabemos que el que nos paga, el que nos da, el que nos bendice es Dios. Amén. Así que Él murió, resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre y nos envió su Santo Espíritu. Cuando le recibimos, lo pongo en número 6. Es bueno saber todo eso y conocer, pero es necesario que haga lo que les acabo de decir, que hagamos lo que les acabo de decir, pedirle perdón por nuestros pecados y abrir la puerta de nuestro corazón, recibiéndolo como nuestro Señor y Salvador. Juan 3:18 dice así, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, hermanos, Jesucristo vino como nuestro campeón, como nuestro héroe. Tomó nuestro lugar en la cruz. Y ahora dice, los que creen en mí, aunque estén muertos, van a vivir. Ahora el Señor dice, id por todo el mundo, prediquen el Evangelio, enséñenles estas cosas. Otra versión dice, de gracia recibiste, de gracia dad. Liberten a los cautivos, sanen a los enfermos, den vista a los ciegos, sanen a los cojos, levanten los muertos. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16, en la última parte dice, el que cree, el que en Él cree y es bautizado será salvo, y estas señales le van a seguir. En mi nombre va a echar fuera demonios. Va a poner manos sobre los enfermos. Si lo tratan de envenenar, no le va a hacer daño. No tiene que temer a serpientes ni cosas malas, porque no le van a hacer daño. Porque mayor
es el que está en nosotros y aquel que está en el mundo. En este día los padres, hermanos, entendamos que en Cristo somos campeones. Jesucristo está a la diestra del Padre, mandó su Espíritu para que su cuerpo, que es su iglesia, seamos llenos de su Espíritu y para que nos movamos en el poder del Señor. Dice la palabra del Señor, y con este versículo termino, en Juan capítulo 13, verso 35, en esto van a ser conocidos que son mis discípulos, en el amor que se tienen los unos a los otros. Jesucristo es un imán, hermanos. Jesucristo atrae. Y Él dice, si nosotros levantamos a Jesús, Él se encarga de atraer. Si nuestra vida es una vida dedicada, entregada al Señor Jesús, Él se encarga de atraer. Ahora, lo que los quiero que se vayan a la casa bien contentos. Amén. Pensando en esto, hermanos. De que ahora usted y yo somos los portadores de la potencia de Dios, de la bendición de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios. Así que dígale al Señor, aquí estoy, Padre, tráelos a mí, o encamíname a ellos, que de alguna manera yo pueda decir la palabra, que de alguna manera les pueda hablar libertad, que de alguna manera les pueda hablar bendición, que de alguna manera los pueda apuntar a Jesucristo, que es el único camino. Así que, ¿ha nacido usted de nuevo? Gloria al Señor. Entonces, si hemos nacido de nuevo, hermanos, el Espíritu Santo da testimonio a nosotros mismos que somos hijos de Dios. Así que decirle, Señor, en inglés, do your thing through me. Haz tu cosa, Señor. Haz lo que quieras hacer por medio de mí. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, por el privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias por la revelación de Jesucristo. Santo Espíritu, te pido, Señor, que nos reveles aún más y más de estas verdades. Señor, haznos conscientes, Señor, que ahora nosotros somos tus representantes, que la potencia que levantó a Cristo está en nosotros, Señor, que el poder, Señor, está en nosotros. Padre Santo, el poder que creó el universo está en nosotros porque tú estás en nosotros, Señor. Así que, Señor, no queremos desperdiciar nuestro tiempo. Danos oportunidades. Úsanos. Toca a alguien por medio de nosotros. Nos consagramos a ti, Padre. Ayúdanos para que seamos tus campeones, para que tú sigas haciendo la obra por medio de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, si hay alguna persona que no te conoce, Señor, tú muévelos a que puedan decir, Señor Jesucristo, yo te abro mi corazón, yo te recibo como mi Salvador. Perdóname mis pecados. Y Señor, comienza esa gran relación con estas personas, Señor, y hazlos tus campeones. Trae esa transformación de mente y de corazón en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Señor, bendecimos diezmos y ofrendas, toda semilla que va a ser plantada, Señor, la bendecimos y pedimos, mi Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú traigas cosecha abundante, que sigas bendiciendo a tu pueblo, Señor, para que podamos ser fieles a ti, Señor, en nuestras finanzas y podamos ser bendición a otros, en el nombre de Jesús. Así, Padre, trae cosecha abundante en el nombre de Jesús y usa las ofrendas y diezmos para que tu evangelio se siga predicando. En el nombre de Cristo Jesús. Mando bendición a todos los padres de familia, a todos los que nos están oyendo. Los bendecimos, les deseamos un feliz día y que este año sea el mejor año de su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dele un aplauso al Señor y nos despedimos.